Muy bien. A continuación, vamos a dar el segundo núcleo temático de la jornada rotulado Constitución y Administración Eficiente. El primer núcleo temático se titula Constitucionalización del Derecho Administrativo. ¿Qué implica en concreto? Y disertarán en el mismo los doctores Carlos Balbín, fiscal general adjunto en lo contencioso administrativo y tributario CABA, director de la maestría en Derecho Administrativo de la Universidad de Buenos Aires, profesor titular de Derecho Administrativo UBA y presidente de esta jornada. Fernando García Puyés, ¿está bien pronunciado? Muy bien. Más o menos. Más o menos. ¿Puyés? No, es bien, así me gustó. Ahí va. Sí. Doctor en Derecho, profesor titular de Derecho Administrativo UBA, miembro del Instituto de Derecho Administrativo de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Morales de la República Argentina, socio fundador de la Asociación de Abogados de Derecho Público del Mercosur. Guido Tawil, doctor en Derecho, profesor titular de Derecho Administrativo UBA, presidente de la Asociación Latinoamericana de Arbitraje y miembro del Instituto de Derecho Administrativo de la Academia Nacional del Derecho, entre muchas otras instituciones. Y como director de panel, Alfonso Buteler, de Córdoba, profesor de la Universidad Nacional de Córdoba, miembro de la AADA y la FORJAD, responsable de Diario DPI Constitucional. Bueno, muchas gracias. ¿Se escucha? Bueno, en primer lugar, el agradecimiento a las autoridades de estas jornadas por la invitación a compartir este panel con tan distinguidos profesores. Este panel tiene asignado una temática que se podría decir que es tradicional, que es la relación entre el derecho administrativo y el derecho constitucional. En el paper que hemos preparado, ustedes tienen un desarrollo más acabado de esta base conceptual que yo me he permitido reducirla a 3 puntos. El primer punto sería la idea de plantear un derecho administrativo aséptico y atemporal, y es un poco esta idea que Otto Mayer dice de un derecho administrativo, de un derecho constitucional que pasa y un derecho administrativo que permanece, frase que por honestidad intelectual tengo que decir que el mismo autor se ha encargado de negar, ¿no? Esta idea de un derecho, de la posibilidad de construir un derecho administrativo desligado, si ustedes quieren, de normas constitucionales. Me parece que el desarrollo del derecho administrativo en Europa a partir de la labor del Consejo de Estado francés y su crecimiento de manera independiente a la existencia de constituciones, porque en ese desarrollo las constituciones europeas fueron limitadas en el tiempo y muy cambiantes, da la idea de un derecho administrativo que puede existir con independencia de un derecho constitucional. La otra posibilidad sería esta que nos dice Fritz Werner: el derecho administrativo es el derecho constitucional concretizado, un derecho administrativo que depende de un mandato constitucional y que de algún modo queda enmarcado en lo que el constituyente establece. Un tercer punto de enfoque podría ser este que propone Smith-Assmann, de una relación de complementariedad entre el derecho administrativo y el derecho constitucional, básicamente ligado a las cuestiones procedimentales y de organización, ¿no? Me parece que es un enfoque más adjetivo y que de algún modo podríamos incluirlo también en esta idea de un derecho administrativo subordinado a la Constitución, o un derecho administrativo que concreta la idea constitucional. Lo que vamos a tratar de debatir acá con los profesores es cuál es la relación que existe hoy entre el derecho administrativo y el derecho constitucional, en un marco de lo que se viene hablando en estas jornadas de una idea dogmática de los derechos fundamentales, no como una repetición de la idea del constitucionalismo clásico, luego social, sino más bien como un nuevo enfoque de los derechos fundamentales a partir de su pilar básico, que es la dignidad de la persona humana, y que entre nosotros queda de lleno plasmado con la incorporación de los pactos internacionales de derechos humanos. Así que ahora le doy la palabra al doctor García Puyés. Hola a todos, buenas tardes. Almorzar va a tardar un poco más para todos nosotros. Para ustedes más que para nosotros, porque nosotros acá el tiempo se nos pasa más rápido. Gracias a las autoridades de la jornada, a la Fiscalía, a DPI, a la maestría en Derecho Administrativo de la UBA, al doctor Balbín,
que nos ha invitado, y al doctor Corbalán, que nos ha invitado. Cada vez que uno viene a una jornada de este tipo, viene a reflexionar, ¿no? Y cada vez que alguien se sube a un panel de este tipo, viene a hacer reflexionar, ¿no? Si solamente viene a declamar algo que todos ya sabemos, la verdad es innecesaria su postulación. Greco siempre tiene una frase que vale la pena recordar, que es: si tenés algo que decir, subí, y si solamente vas a decir algo, quédate abajo, ¿no? De modo que, cuando pensé en esta idea y en la idea de compartir el panel con dos compañeros titulares de cátedra, una de las chicas me dijo que lo toque a Guido en este momento, ¿no? Como para decir que somos más que titulares, casi amigos. Pensé cómo expresarles aquello que nos pasa, por lo menos aquello que me pasa con el tema de esta idea de la constitucionalización acendrada del derecho administrativo, ¿no? Con esta idea de la invasión constitucional sobre el derecho administrativo que pareciera acercarnos en el último tiempo. Y en un escenario tan importante, donde hay pensadores tan importantes, donde habló gente cosas tan sustanciales, es realmente oportuno reflexionar sobre este tema. Y se me ocurrió traerles tres preguntas, ¿no? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Y cómo? Es decir, ¿por qué se ha constitucionalizado el derecho administrativo? ¿Para qué se ha constitucionalizado el derecho administrativo? ¿Y cómo se ha constitucionalizado el derecho administrativo? ¿O cómo se tendría que seguir constitucionalizando el derecho administrativo? En esta constitucionalización, que no es que no existiera antes, sino que parece que ahora se ha agravado o se ha puesto más de manifiesto. Y en ese contexto, me pareció importante recordar o repasar la historia para saber si el derecho actúa como reactivo o como proactivo en la sociedad. Es decir, si el derecho solamente atiende a un fenómeno social y lo contesta, o si a veces el derecho quiere encaminar procesos sociales y llevarlos hacia algún lugar, ¿no? Y es posible que veamos que el derecho tiene de esas dos cosas. Porque hace 50 años, y claro, hablar de 50 años parece que fuera mucho, ¿no? Pero hace 50 años el hombre llegaba a la luna. Y Florencio Escardó, un personaje reconocido por todos nosotros, dice que cuando el hombre llegó a la luna y la televisión enfocaba al astronauta que bajaba, en un momento giró y enfocó la Tierra. Y en ese momento nos dimos cuenta que todos convivíamos en ese planeta y la conciencia ambiental recibió un impulso inestimable. Y a partir de ahí se incrementó nuestra idea del derecho ambiental reactivo. Y si vamos un poquito más atrás y pensamos qué es lo que causó la Declaración de Derechos del Hombre en 1948, seguramente coincidiremos en decir, es una reacción al horror de la administración nazi. Eso causó la Declaración de Derechos del Hombre, el exceso de una administración. Entonces, ¿cómo traer esto en el derecho administrativo? Nosotros le damos a la administración una cierta cantidad de prerrogativas en eso que llamamos régimen exorbitante, ¿no? Esas prerrogativas que le damos, que no son la presunción de legalidad, sino la autotutela declarativa, es decir, resolverse sus propios conflictos con un acto que se presume legítimo, cosa que no hace nadie más que la administración. La autotutela ejecutiva y la autotutela reduplicativa, no son regaladas por el ordenamiento a la administración. Como dice Villar Palasí respecto de las leyes de competencia y las leyes de conducta, en realidad existe debajo del ordenamiento algunos presupuestos. Y el presupuesto de estas prerrogativas es que el orden jurídico cree que la administración, el Estado, pero en particular la administración, tiene la función y el deber de realizar el derecho, que es mucho más que cumplir la ley, que es mucho más que hacer una actuación sublegal, es llevarle el derecho a aquellos que no se lo pueden exigir, como decía Igmar Lepeñé hace un tiempo en una jornada de Santa Fe. Porque hay muchas personas que no pueden exigir el derecho, que no van a llegar a los tribunales, y la administración tiene el deber de hacerles llegar el derecho. Entonces,
Le damos una autotutela declarativa porque pensamos que quien tiene el deber de realizar el derecho no se va a apropiar del derecho. Y le damos la autotutela ejecutiva porque creemos que quien persigue el interés público no lo va a subvertir. Y le damos la autotutela reduplicativa o el agotamiento de la vía administrativa porque pensamos que quien crea un sistema de control preventivo de legalidad que llamamos procedimiento administrativo no lo va a hacer para perjudicar al ciudadano, sino para efectivamente dar actos verdaderos que supongan la realización del derecho. Y entonces, las leyes de competencia de que habla Villar Palazzi se suponen justificadas moral y políticamente desde esa perspectiva, desde esa obligación de realizar el derecho, de realizar el interés público y tener un control preventivo de legalidad que se base en la representatividad popular. Ahora bien, no es cierto, no sucede. La administración se ha apropiado del derecho y se ha apropiado del derecho a costa del legislativo. Porque el legislativo le ha cedido sus competencias y no ha peleado su pelea por el poder. Le ha regalado la delegación legislativa, le ha regalado los reglamentos de necesidad y urgencia, ha disminuido su intervención. No sé si es en nombre de la tecnocracia, no sé si es en nombre de la urgencia que generan ahora todos los problemas. Lo que sí es cierto es que las que gobiernan hoy son las administraciones y no las representaciones populares. Y nosotros, y tengámoslo bien en cuenta, no votamos a las administraciones para regular legislación, votamos a las administraciones para administrar. De modo que la legalidad democrática de las administraciones empieza y termina en sus deberes constitucionales de administrar. La legalidad democrática de las administraciones no supera esa circunstancia. No los votamos para que legislen, no los votamos para que den clara la voluntad popular, los votamos para que administren. A los legisladores los votamos para que legislen. Ese es el contexto de la representatividad democrática. Ahora bien, nosotros con esto contestamos, ¿por qué? Porque, ¿qué pasó con la crisis? Cuando la administración se apropió de la legalidad, cuando la administración, o mejor dicho, los funcionarios se apropiaron del interés público y reemplazaron el interés público por el interés del funcionario, y cuando el pueblo piensa como yo es interés público, y cuando el pueblo no piensa como yo está equivocado el pueblo, ¿no? Y cuando los funcionarios se apropiaron del procedimiento para hacerlo un rito para agotar al ciudadano, entonces la alternativa era doble: o nos callamos la boca y llegamos a la sujeción, o nos rebelamos como ciudadanos. ¿Y cómo nos rebelamos como ciudadanos? Y nos rebelamos con un sistema que tenga herramientas contrarias. Esto es, le subimos la legalidad, le ponemos algo que esté en un lugar donde no pueda ser alcanzado por reglamento de necesidad de urgencia, reglamento de delegados, y subimos a la categoría de constitucionales o supranacionales a los derechos humanos, para que no lleguen a la legalidad, para que estén arriba de la legalidad. Le subimos el interés público y le decimos, mire, nosotros, a pesar de que usted tenga interés público, ¿no?, le vamos a establecer algunos sistemas donde, si es clara la desproporción, nosotros le vamos a suspender los actos administrativos a través de un sistema de cautelares adecuado. Y si usted pervierte el procedimiento administrativo, le vamos a revertir la autotutela reduplicativa y le vamos a crear un amparo que no requiere el agotamiento de vida. Entonces, esta alternativa es el por qué surgieron. ¿Por qué surge esta constitucionalización del derecho administrativo vertebrada, encarnada en unos principios de derechos supranacionales, en unos remedios o unas garantías constitucionales y en una efectividad de la tutela judicial o administrativa efectiva? ¿Para qué? Y lo hacemos para garantizar la dignidad del hombre, ¿no? Y cuando decimos que para garantizar la dignidad del hombre, decimos aquella frase de Jesús González Pérez, ¿no?, que es: la dignidad del hombre no es reconocida por ningún ordenamiento, no es reconocida por ninguna constitución, no es reconocida, no es conferida, mejor dicho, por ninguna constitución, no es conferida por ninguna asamblea legislativa, es propia de la persona humana, se la da a Dios. El derecho no tiene nada que hacer más que rendir pleitesía a esa dignidad. Y ante ello, para ello, constitucionalizamos el derecho administrativo. Para el exceso de poder, para evitar el exceso de poder, pero también para optimizar, y esto
tiene que ver con lo que decía Alexis hace un ratito, para optimizar la idea de la dignidad humana, para llevar el principio pro homine a la administración. Y entonces, ¿cómo lo hacemos? Y lo hacemos como dijimos recién, lo hacemos con esas herramientas, ¿no? A las que deben sumarse algunas nuevas, como por ejemplo un control oficioso de constitucionalidad o un control oficioso de convencionalidad que ahora los jueces han asumido para sí y que nos pone en un lugar distinto en la evolución del derecho, en especial a la hora de jugar cómo van a ser los derechos humanos. Pero ahora necesitamos seguir un pasito más adelante, como siempre, un poquito más, a ver si algo nos puede llevar a una reflexión mayor. Hemos leído, todos nosotros, a través del fallo Baena, que aquellos derechos de las personas físicas, después veremos qué camino habrá que recorrer para extender esto a personas jurídicas como han hecho los europeos, pero aquellos derechos de las personas físicas que hacen a la dignidad de la persona, que no son sino reconocidos y no otorgados por el ordenamiento jurídico, deben ser aplicados en sede judicial, pero también en sede administrativa, en cada procedimiento administrativo. Y hemos escuchado de esa misma Comisión o Corte Interamericana de Derechos Humanos que el control de convencionalidad debe hacerse de oficio. Y hemos recogido eso desde Simón para acá en una innumerable cantidad de fallos de la Corte Suprema que han dicho que eso es nuestro derecho constitucional, porque esa jurisprudencia es una jurisprudencia vinculante que genera constitución. Y hemos escuchado en Pereira contra Ejército Argentino que el control de convencionalidad es necesario hacerlo de oficio por lo que dijo en Almonacid la Corte Interamericana, y que el control de convencionalidad, que el control de constitucionalidad, que obviamente es jerárquicamente superior al de convencionalidad, también debemos hacerlo de oficio, en la medida en que el caso dé para hacer el control, ¿no? No estamos hablando de un gobierno de los jueces, siempre estamos limitados por el caso y por las pretensiones de las partes. Pero cuando la pretensión requiera hacer el control de convencionalidad y el control de constitucionalidad, los jueces podrán sacar ese control de convencionalidad y constitucionalidad. Y ahora el planteo es el siguiente: ¿hasta dónde vamos a llegar con esto? Porque nosotros estamos convencidos de que la administración no declara constitucionalidades, ni declara inconvencionalidades. Pero si conforme a Baena debemos aplicar a los procedimientos administrativos los principios del procedimiento judicial, y si al procedimiento judicial le pedimos que haga control de oficio de convencionalidad y constitucionalidad, ¿no tendrá que hacer la administración control de oficio de convencionalidad y constitucionalidad? No para declarar la irregularidad o la anticonvencionalidad o la inconstitucionalidad de un accionar determinado, sino eventualmente para que le genere a la administración la obligación de plantear ante los jueces la falta de apego a las convenciones internacionales de la República, la falta de apego a los derechos humanos, la falta de regulación de la cláusula pro homine o la falta de constitucionalidad de una ley que tiene que aplicar o de un reglamento que tiene que aplicar. Porque hasta ahora hablamos de una administración ciega que cumple la ley. Y esto no cumple con el criterio del juicio de proporcionalidad del que hablaba Alexis hace un rato. Y tal vez sea hora de pedirle a la administración que en esa tarea de realizar el derecho esté obligada a hacer un control de convencionalidad y constitucionalidad. No para declararlo por sí, pero para generarle la obligación de ir a pedirle a los jueces que declaren la inconstitucionalidad o la inconvencionalidad de aquellas normas que tiene que hacer. Porque, como dice Borges, en tiempos de auge, la conciencia de un tiempo limitado puede entristecer o irritar, pero en tiempos de oprobio es la seguridad de que ningún dictador nos va a empobrecer eternamente. Gracias. Doctor Balbín, ¿me escuchamos? Bueno, muchas gracias. Para mí es un honor compartir el panel con dos colegas de cátedra en la Universidad de Buenos Aires. El tema que nos convoca, como adelantó Fernando anteriormente, es la constitucionalización del derecho administrativo. Y es posible ensayar las dos vertientes que mencionó antes el moderador, en cuanto a la asociación entre derecho constitucional, derecho administrativo, o por el contrario,
una postura de ruptura entre derecho constitucional y derecho administrativo. Entre otras cuestiones, ayer se planteó, por ejemplo, la diferencia entre la Constitución como norma jurídica en Europa y sobre todo en Europa luego de la posguerra y en el caso latinoamericano y particularmente argentino, porque en Europa a partir de ese entonces comenzó a preguntarse cuál es el valor normativo de la Constitución. Sin embargo, en la Argentina, desde sus orígenes, todos coincidimos en que la norma constitucional tiene fuerza jurídica. Pero esto nos lleva a una paradoja, porque aun cuando en la Argentina todos los juristas, así como los estudiantes de Derecho, creemos que la Constitución tiene fuerza normativa, cierto es que la Constitución no se cumple y no se ha cumplido durante mucho tiempo en la Argentina. Quería al menos marcar esta paradoja y de ahí también la necesidad de repensar el derecho constitucional en clave argentina y clave latinoamericana y no meramente europea. Por otro lado, el debate que se plantea aquí, que lo ha expuesto claramente Ferraioli por un lado y Alexi por el otro, es lo que se podría llamar, que mencionamos el primer día, el neoconstitucionalismo de Alexi, entre muchos otros autores, y el garantismo propio de Ferraioli. Pero más allá que son diversos fundamentos, como se advirtió a través de las exposiciones o claramente de la lectura de los textos de estos dos autores, cierto es que estas dos vertientes de pensamiento filosófico, jurídico, constitucional coinciden en cuanto a la prevalencia de los derechos. Al fin y al cabo, los derechos fundamentales es la clave a partir de la cual comienza a construirse el derecho, sea derecho constitucional y tras él el derecho administrativo. Para avanzar en cuanto a la pregunta puntual, derecho constitucional, derecho administrativo, si nosotros partimos de estas concepciones de filosofía jurídica y por tanto los derechos fundamentales es el núcleo central, la cuestión del derecho administrativo, de su contenido, su alcance, de su sentido, nos reconduce necesariamente a la Constitución. Es inescindible, por tanto, en términos de definición de derecho administrativo, recurrir a la Constitución, porque en el Estado constitucional de derecho están descritos tales derechos fundamentales. Por tanto, repensar el derecho administrativo es necesariamente repensar el derecho constitucional. Y desde esta perspectiva, me pregunto cuáles son los puntos centrales del derecho constitucional o de la Constitución que debieran redefinirse para luego, a partir de ahí, de modo casi natural, reconstruir o construir el derecho administrativo. En el primer panel del día de ayer, a través de un ejemplo puntual, se sintetizó, creo yo, la cuestión que estamos debatiendo aquí en estos días, porque los derechos sociales, las garantías de los derechos sociales, las posiciones que se expusieron a través de un caso puntual son las siguientes. Por un lado, la idea de que es posible o solo posible garantizar los derechos sociales a través de los subsidios estatales, es decir, de instrumentos discrecionales propios del Poder Ejecutivo. ¿Cómo puntualmente garantizar el derecho a la salud, a la educación o a la vivienda? Por caso, a través de un subsidio estatal. Esta creo que fue una de las corrientes de opinión que pudo advertirse en el primer panel del día de ayer. Y la otra corriente, contradictoria a la primera, es la acción judicial. Si por caso el Estado no reconoce un derecho social, entonces la vía de que dispone cualquier particular es hacerlo a través de una acción judicial. Planteado, por tanto, en términos más concretos, el dilema que estamos intentando resolver en estos días, vuelvo a la Constitución y a aquellas instituciones constitucionales que necesariamente deben pensarse para luego construir entonces el derecho administrativo en clave de derechos fundamentales y, por tanto, insisto, derecho constitucional. Al fin y al cabo, el garantismo, tal como lo plantea Ferraioli, es derecho constitucional y es además claramente derechos fundamentales. Los puntos centrales entonces en la Constitución son, desde mi perspectiva, primero la división de poderes. Ayer el profesor colombiano dijo claramente que él no se avergonzaba de explicar que en Colombia hace ya muchas décadas, o una década al menos, se rompió el principio de división de poderes.
Yo creo que es un principio que sigue vigente, pero que es necesario redefinirlo. Fernando recién hablaba de una cuestión central en términos de construcción de este postulado constitucional de división de poderes en cuanto a la potestad regulatoria del poder legislativo o en su caso del poder ejecutivo. Y creo yo que cuando el profesor colombiano en el día de ayer nos ilustró respecto de la división de poderes en Colombia, hizo hincapié en conceptos creo formales, esto es función administrativa, legislativa o judicial. Pero en verdad, según mi perspectiva, la división de poderes es una idea mucho más profunda que la mera distinción entre las funciones materialmente estatales, administrativas, legislativas o judiciales. Es más, es un error, creo, definir el derecho administrativo como función administrativa meramente porque es una cuestión simplemente formal y no sustancial. Yo creo que el punto clave a preguntarse respecto de la definición de poderes es qué poder planifica las políticas públicas y qué poder a su vez controla esas políticas públicas. Tanto es así que podría incluso repensarse la sustitución del principio de legalidad por el principio de normatividad, porque quizás la cuestión más crítica en la construcción del derecho actual es la discrecionalidad del poder ejecutivo y no solo la potestad regulatoria de este. Por tanto, quizás es necesario sustituir o completar el principio de legalidad por el principio de normatividad. Por otro lado, en el marco de la división de poderes, es necesario también preguntarnos cuál es el papel del Poder Judicial. Y en este contexto me detengo porque creo que es posible ensayar tres ideas distintas. Por un lado, en términos de derechos sociales e intervención judicial, es posible sostener que los derechos sociales son derechos programáticos, cuestión que ya conocemos todos, por cierto. La segunda idea es que los derechos sociales son derechos operativos derivados. Y hago aquí un paréntesis. Derecho administrativo es derecho constitucional y es por tanto garantismo de derechos fundamentales. Por eso, cuando hablamos de derecho administrativo, necesariamente debemos hacerlo sobre los derechos fundamentales. Y esos derechos, tal como se dijo en la jornada del día de ayer, no son meramente derechos patrimoniales, sino también derechos sociales. Vuelvo, por tanto, a esta categorización de los derechos sociales en el modelo actual. La primera hipótesis o vía es derecho social como derecho programático, la segunda, el derecho social como un derecho operativo derivado, que es en el caso puntual de la Argentina, el desarrollo doctrinario que ha hecho la Corte a partir del caso Kirchberg. El derecho a la vivienda no es un derecho ya programático, sino que es un derecho operativo derivado, o sea, un derecho programático. Salvo cuando desarrollamos el concepto de umbral mínimo. Y en ese sentido cabe quizás remitirse en parte a la exposición del profesor Alexi en el día de hoy. Y en tercer término, los derechos sociales son derechos operativos. Estos derechos y sus garantías están vinculados al papel de juez y a la división de poderes. Y los jueces comienzan a definir políticas públicas. Claro que cuando uno escucha el discurso o relato de cualquier juez, los jueces argumentan en los siguientes términos. El juez es aquel que no define políticas públicas, sino simplemente se limita a reconocer derechos individuales fundamentales y entre ellos los derechos sociales. Pero la verdad es que los jueces en la Argentina, en Brasil, en Colombia, definen políticas públicas. Eso lo comentó también Corti, y es más aún notorio que los jueces comiencen a definir políticas públicas cuando se controvierten ante los tribunales no solo derechos individuales o patrimoniales, sino derechos sociales, y más aún cuando es a través de procesos colectivos, como explicó el profesor Sáenz en el día de ayer, o procesos incluso estructurales. Por tanto, en síntesis, la división de poderes debe repensarse desde estas dos perspectivas: el vínculo y el poder regulatorio del poder ejecutivo, poder legislativo por un lado, y por el otro lado el papel de los jueces. Si es razonable o no, esto es parte del debate, pero lo que sí indica claramente desde mi lugar es que es necesario repensar la división de poderes y no limitarnos a su vez a definir este concepto categoría jurídica desde una perspectiva meramente formal, o sea, función administrativa estatal. El otro punto, además de los derechos y la división
de poderes, es ya más puntual, cuando uno en parte deja esa Constitución, los derechos fundamentales, y comienza a entrometerse en las reglas, las instituciones, en los vericuetos propios del derecho administrativo, y cómo, por tanto, a partir de esas reglas o principios constitucionales, desembocar en ese escenario propio, más puntual, más específico del derecho administrativo. Yo creo que desde esa perspectiva de división de poderes, de derechos fundamentales, básicamente es necesario analizar el derecho administrativo, y doy ejemplos puntuales. Primero, si uno compara la ley de expropiación que se sancionó durante el gobierno peronista en 1946 y la ley de expropiación durante el gobierno militar, va a advertir diferencias entre un texto y otro. Y la pregunta es cuál de estos dos textos, por ejemplo, en términos de ensayo interpretativo, se adecua más al texto constitucional. O, por el contrario, si el texto constitucional es neutro desde esta perspectiva. Evidentemente, cuando uno lee la ley de expropiación del gobierno peronista, que yo leí casi de casualidad, ya no sé por qué, la ley de expropiación de aquel entonces, advierte un contenido social distinto a la ley vigente. La pregunta entonces es cómo de alguna manera, a partir de la Constitución, de este nuevo concepto de división de poderes y derechos fundamentales, analizar su adecuación o no de textos o reglas jurídicas más específicas. Pero, más allá de esas normas, debiéramos también recurrir a leyes o reglas más actuales, como por ejemplo la ley de cautelares o la ley de responsabilidad del Estado. En la ley de cautelares es evidente porque cuando el Ejecutivo envía el proyecto de ley al Congreso, luego se introduce una modificación fundamental a partir de la observación de asociaciones intermedias propias de la sociedad civil. Y ahí se comprende claramente la inclusión de los derechos sociales en la redacción de la ley de medidas cautelares. Desde mi perspectiva, de modo deficiente, pero de todas maneras rescato este ejemplo porque nos permite comprender, creo yo, en cierta medida, una ley propia de un Estado liberal o, por el contrario, una ley que es propia del Estado social de derecho. La ley de cautelares, la ley de responsabilidad estatal. Y a su vez también, lo había planteado el moderador anteriormente, es necesario avanzar sobre cuestiones tales como la organización y el procedimiento administrativo, porque la garantía de los derechos en el contexto del derecho administrativo pareciera circunscribirse simplemente a la cuestión de subsidio o, en su caso, la acción o el amparo judicial. Y lo cierto es que es necesario también ver cómo un modelo organizativo propio del derecho administrativo o el procedimiento administrativo impacta en el reconocimiento o, por el contrario, en el recorte de los derechos. De todas maneras, cierro este relato en los siguientes términos. Sigo preguntándome, a partir del ejemplo que se mencionó en la jornada del día de ayer, cómo garantizar un derecho y sobre todo cómo garantizar los derechos sociales, y más aún, me cuestiono cómo garantizar los derechos de los más débiles conforme la teoría garantista de Ferraioli. ¿Cuáles son las garantías que disponen los más débiles en una sociedad, y más aún una sociedad como la nuestra, estructuralmente desigualitaria, para hacerse de sus propios derechos? Evidentemente, el subsidio pareciera que no es un camino cierto, y el amparo o la vía judicial es también un camino relativo, aun cuando nosotros intentemos de todas maneras ensanchar esa vía judicial. Hay que trabajar sobre otros conceptos que habitualmente no introducimos, e insisto entonces, por ejemplo, en repensar la organización administrativa y el procedimiento administrativo, pero no de una perspectiva meramente de eficiencia o ineficiencia, sino, insisto, desde la mirada propia de los derechos, es decir, cuál es el modelo de organización estatal o de procedimiento administrativo, por citar solo dos ejemplos o institutos propios del derecho administrativo, que hacen más ciertos o efectivos los derechos. Concluyo.
A veces cuando discutimos el acceso judicial o no, es cierto que aun cuando nosotros mencionemos como antecedente o ejemplo el caso Kisber de acceso a la justicia, me pregunto cuántas personas en situación de calle o de exclusión pueden acceder a la protección judicial. Ciertamente Kisber. ¿Quién más? Kisber. Porque todos los demás que están en igual situación de Kisber, por cuestiones procesales o por otras razones, no acceden a la protección judicial. De modo que, aun cuando nosotros, y yo en particular, rechazo el subsidio como un instrumento válido ciertamente, pero no debidamente garantista para que cualquiera acceda al ejercicio pleno de sus derechos, también advierto que las otras vías que yo abrazo particularmente, como es el acceso al Poder Judicial, también nos plantea aspectos deficitarios que es necesario superar. Por eso, insisto, hay que pensar todo el derecho, todas las reglas del derecho administrativo desde esta perspectiva de los derechos fundamentales y de las garantías, porque si no es posible que nos ocurra aquello que comentaba Lampedusa hace muchos años, es decir, que cambie todo para que no cambie nada. Muchas gracias. Bueno, hola, ahora, ¿se escucha? Sí. Bueno, muchas gracias por la invitación, Carlos, Pablo, Juan. Es siempre un placer venir acá y compartir con los colegas profesores titulares y amigos este panel. La pregunta que formula el doctor Buteler es una pregunta que a mí me resulta un poquito difícil de contestar, esta relación entre el derecho constitucional y el derecho administrativo. Y explico por qué. Yo, de alguna manera, puedo entender el cambio que significa en esquemas como puede ser el español, en esquemas europeos, estos procesos de constitucionalización, porque son procesos, el derecho administrativo es previo a los procesos de constitucionalización en esos sistemas. En casos como el argentino, para mí la situación es diferente. Nuestro derecho administrativo surge después que la Constitución. Y para mí, siempre el derecho administrativo ha sido Constitución. Es decir, no lo concebí en mi propia construcción del derecho administrativo de una forma diferente. Por ejemplo, cuando se discutía el tema de responsabilidad del Estado, debate que se ha de alguna manera reactualizado en los últimos años con la legislación, me pareció de alguna manera un debate ya dado en su tiempo, porque para mí la responsabilidad del Estado surge de la Constitución en forma directa. Podemos discutir algunas limitaciones, pero no me parece que sea una discusión novedosa en ese sentido. De la misma manera me parece que el problema central que de alguna manera se ha reactualizado en los últimos años tiene que ver con algunos términos que nosotros importamos de otros sistemas. Me parece fantástico y le doy la bienvenida a la utilización de alguna manera de ideas como la idea de la tutela judicial efectiva del sistema español, pero yo siempre lo vi como un apoyo adicional al sistema, pero no como un apoyo imprescindible. Digo por qué, porque me parece que nuestro sistema constitucional ya de alguna manera recogía la tutela judicial efectiva. Yo no veo una diferencia entre la garantía de defensa en juicio, el artículo 18 de la Constitución y el artículo 24.1 de la Constitución española, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, me parece que lo que nosotros hoy estamos de alguna manera discutiendo no es un proceso de constitucionalización ajeno a lo que fue el nacimiento y la génesis de nuestro derecho administrativo, sino, y esto es desde el punto de vista teórico, una reconstitucionalización del sistema, porque me parece que la clave no está necesariamente en que nos traen la Constitución, que nosotros no sabíamos lo que era una Constitución, sino que nosotros sabíamos lo que era una Constitución, pero nos habíamos olvidado. Y en esto me parece que lo importante es tratar de rescatar lo que es el sistema jurídico argentino de lo que ha sucedido en la Argentina en las décadas pasadas. Y no me refiero a la última ni la anterior, sino me refiero ya de la década del 20 en adelante. Me parece que de alguna manera estos procesos de reconstitucionalización o de constitucionalización de alguna manera vuelven a poner frontalmente en discusión el tema de las garantías individuales, el tema de los derechos, que me parece muy bien, pero que me parece que de alguna manera
las emergencias, los abusos del poder nos habían hecho olvidar. Hace un rato escuché hablar de democracia, institución para mí central, por supuesto, en cualquier sistema jurídico. Me parece que con democracia tenemos que hablar mucho de república. Es como que, de alguna manera, Carlos lo esbozó y Fernando también, el tema de la división de poderes, y esos me parece que son principios que están en nuestra Constitución. Es cierto que estos procesos, y sobre todo lo que han sido los pactos interamericanos, las convenciones de derechos humanos, traen algunos cambios. Para mí, la mayor parte de ellos no son ajenos a lo que existía ya en nuestra Constitución, como no me parece que sean ajenos a lo que existe de alguna manera explícita o implícitamente en la Constitución norteamericana de 1787, es decir, los Estados Unidos no han tenido grandes cambios constitucionales fuera del Bill of Rights, etcétera, por lo cual me parece que el sistema es compatible con nuestras constituciones. Sí hay algunos cambios relevantes, y el cambio quizá más significativo para mí es el de una jurisdicción supranacional, claramente diferente de lo que existía en nuestro sistema jurídico. Por lo cual, para no sobreabundar lo que ya dijeron mis colegas, si uno tiene que decir cómo uno ve este proceso, esta interrelación entre el derecho constitucional y el derecho administrativo, yo no lo concibo, no ya como una interrelación, sino para mí son lo mismo. Es decir, el derecho administrativo no es otra cosa que el derecho constitucional, y concebir en sistemas como el argentino un derecho administrativo diferente al constitucional para mí es difícil de pensar. Muchas gracias. Doctor García Puyés, acá tenemos una pregunta que me interesaría si puede contestarla. Dice, ¿qué cosas deberían cambiar en el derecho administrativo en lo inmediato en función del nuevo contexto que se refiere básicamente a lo que usted destacó de este relanzamiento del derecho público a partir de la idea de la dignidad humana? Sí, ahí hay algunas cosas que dijo Carlos y otra cosa que dijo Guido. En esto creo que estamos todos más o menos de acuerdo, porque independientemente del acceso jurisdiccional, lo cierto es que el acceso jurisdiccional es una etapa de reparación, por así decirlo. Nosotros necesitamos una etapa de prevención. Y la verdad es que aquello que debemos jerarquizar es un procedimiento administrativo verdadero. Cuando digo un procedimiento administrativo verdadero, quiero decir dos o tres cosas, ¿no? La primera razón es un procedimiento administrativo que verdaderamente quiera hacer control preventivo de legalidad de la administración. Cuando hablamos de control preventivo de legalidad de la administración, decimos no quiero ir al procedimiento administrativo para que la administración entienda cómo se va a defender mejor en un juicio posterior, sino que efectivamente vea que nosotros, entre los que reclaman y los que atienden a la administración, estamos intentando buscar una solución más justa para un problema. Y la segunda cuestión, que a mí me parece esencial, no solamente en el procedimiento administrativo, sino también en el procedimiento judicial, es que nosotros necesitamos cambiar el paradigma. Cambiar el paradigma quiere decir, hace mucho tiempo hablábamos del proceso judicial contencioso administrativo como un juicio al acto. Después de eso, a partir de las elucubraciones de García Enterría y de Tomás Ramón Fernández, cambiamos el paradigma y dijimos, no tiene que ser un juicio al acto, tiene que ser un juicio de pretensiones, ¿sí? Nosotros tenemos que cambiar los dos paradigmas, tanto para el procedimiento administrativo como para el procedimiento judicial, porque nosotros no juzgamos las cosas por las pretensiones, sino por las personas. Nosotros necesitamos que el procedimiento administrativo y el proceso judicial sean procesos o procedimientos de pretensores, de personas humanas a las que les podamos reconocer los derechos, no que les demos un derecho que sea reconocido y que sea disfrutado por sus herederos, sino que sea disfrutado por ellos. Porque necesitamos que el proceso se humanice, que el procedimiento administrativo se humanice. Entonces, si aquel lugar, como decía Carlos recién, no llega a la justicia a todo el mundo, si aquel lugar que es más apto para llevarle el derecho a la gente es el procedimiento administrativo, necesitamos un procedimiento administrativo más eficaz, más eficiente, más imparcial y sobre todo más humano. Doctor Balbín. A ver, simplemente agregar a lo que dijo Fernando, con lo cual coincido, que la descripción que hemos hecho
antes, que es evidentemente de un cierto nivel de abstracción, puede observarse, creo, desde una perspectiva más concreta. Por ejemplo, nosotros en nuestra disciplina, el derecho administrativo, trabajamos la idea del contrato administrativo. Ejemplo de contrato administrativo, el contrato de obra pública, de suministro y cualquier otro, pero en general no estudiamos o no analizamos los contratos o los acuerdos en materia de salud o educación. O no lo hacemos con igual preocupación que respecto de los contratos de contenido estrictamente patrimonial. Cuando el Estado es el que presta el servicio de salud o educación, más allá que nosotros utilicemos la figura formal contractual o cualquier otra, lo cierto es que este es un capítulo central cuando comenzamos, insisto, a pensar el derecho administrativo no solo desde el derecho patrimonial, sino también desde la mirada de los derechos sociales. O, por ejemplo, la teoría del acto administrativo, cuando uno repasa cualquier texto de derecho administrativo, advierte que en general la construcción teórica es sobre la base del acto de gravamen, cuando en verdad la administración no solo dicta actos de gravamen que causan un perjuicio o eventual perjuicio sobre los derechos del particular, sino también los actos de favor, y estos actos de favor, como quieran llamarle, están vinculados a los derechos sociales. De modo que yo creo que esta teoría o estas ideas abstractas que hemos expuesto aquí tienen que llevarse a un nivel más concreto, y que esto tiene claramente consecuencias. En estos ejemplos que he citado o en muchos otros ejemplos. En el caso puntual de la justicia de la ciudad, a veces hemos analizado convenios entre el Estado por un lado y el particular por el otro sobre derechos sociales. Y la pregunta es, ¿de qué convenio se trata? ¿Cuáles son las reglas jurídicas a aplicar o los principios a ese convenio? En definitiva, intento, en cierta medida, probar que es posible, desde esta concepción que pareciera más abstracta, la construcción de un derecho administrativo concreto en términos constitucionales. Muy breve. Yo creo que todos llegamos a visiones más o menos parecidas, aún desde orígenes diferentes. Yo creo que claramente el procedimiento administrativo hay que modificarlo. Me parece que en esto, de alguna manera, el propio texto constitucional original y la concepción que, a mi juicio, debía prevalecer en el contencioso administrativo, pega directamente del procedimiento administrativo en la medida que, y ya lo he dicho en ocasiones anteriores, el procedimiento administrativo no se vea como una condición previa al acceso a la justicia, por lo cual me parece que en ese sentido, lleguemos desde donde lleguemos, todos estamos de acuerdo que el procedimiento administrativo no tiene que ser más que un procedimiento de alguna manera de conciliación, una búsqueda de soluciones, y donde ese procedimiento se tiene que legitimar por su eficacia y no por un requerimiento legal como hasta este momento existía. Me parece de cualquier manera que gran parte de esta discusión es una discusión en muchos casos teórica, porque lo que estamos viendo en estos tiempos, y no hablo específicamente de hoy o de ayer, es que hay un divorcio entre esta discusión que tiene gran parte de dogmatismo de lo que es la aplicación práctica. Me parece que en ese sentido no sé hasta dónde podemos estar hablando de una constitucionalización del derecho administrativo en la realidad, cuando de alguna manera instituciones que teníamos consolidadas en nuestro sistema jurídico de derecho administrativo hoy cada vez pierden de alguna manera su importancia, ¿no? Me parece que en ese sentido, por eso yo volvería más a una reconstitucionalización del derecho administrativo, como diciendo, volver a las bases, sea a través de los procesos constitucionales europeos, sea volviendo a mirar la Constitución del 53-60, me parece que las diferencias no serían tan significativas. Puede haber algunos temas puntuales, como el tema de los derechos colectivos, donde sí los enfoques pueden ser diferentes y donde ahí podemos discrepar en alguna medida, o en los controles constitucionales de oficio, pero me parece que en el tema de la protección de los derechos individuales, en el tema de las garantías, en el tema de la separación de poderes, las soluciones no son tan diferentes. ¿Listo? Señores, Bueno, son libres de ir a almorzar. nada más, muchas gracias.